esposa me preguntaba si me sentía nervioso y le dije que no, pero conforme llegando el tiempo, como que eso se magnifica. O sea, que era poquito, pero ahorita ya fue mucho. Pero bueno, primero Dios que me ayude, porque de verdad es que es una responsabilidad estar aquí, hermanos. Sobre todo porque no hablamos de cualquier cosa. El domingo le decía a Marco, me toca a mí dar la enseñanza y dice, pues si en tu trabajo lo haces, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, en mi trabajo hablo de cualquier otra cosa, pero hablar de Dios y es una responsabilidad estar aquí enfrente de ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la enseñanza de la semana anterior. ¿Alguien se acuerda de qué habló nuestro pastor la semana pasada? Exacto. Habló acerca de la perseverancia de los santos. Eh, el tema que yo voy a hablar el día de hoy es la seguridad de la gracia y de la salvación. Estos temas se podría decir que están articulados. Incluso yo le decía al pastor, creo que usted se confundió y habló el tema que me tocaba a mí, porque escuché un poco de lo que, o sea, estuve leyendo de lo que tengo que hablar el día de hoy, y yo decía, pues es algo muy similar, pero no, realmente no. O sea, aunque tienen que ver, no es lo mismo. Es un tema similar, porque escucharemos preguntas como la que el pastor nos hizo la semana pasada. ¿La salvación se puede perder? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿La salvación se puede perder o no se puede perder? Bueno, espero que con esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy podamos tener aún más claro si somos o no salvos. Cuando afirmamos la perseverancia de los santos, estamos afirmando la seguridad de la salvación. Si no, no tendría sentido. Sin embargo, la perseverancia de los santos es diferente a la seguridad de la salvación en un sentido. La perseverancia de los santos, como veíamos la semana pasada, es algo objetivo, en el sentido de que es algo que Dios hace por sus hijos, por los llamados y por los que Él ha escogido. Sin embargo, la seguridad de la gracia es algo que nosotros tenemos que tener, algo que tenemos que nosotros estar confiados si somos o no salvos. Pero tenemos que tener unas bases sólidas para no caer en algún error. La perseverancia de los santos no depende de nuestro propio albedrío, sino de la inmutabilidad, o sea, que no cambia, del decreto de elección que fluye como amor libre e inmutable de Dios, el Dios el Padre, sobre de la edificancia de los méritos y de la intercesión de Jesucristo en la unión de Él, del juramento de Dios, de la morada del Espíritu Santo, de la simiente de Dios que está con los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo de lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Pero la seguridad de la salvación es algo subjetivo, hermanos, en el sentido de que si tenemos la capacidad de saber de saber si somos o no salvos, la seguridad de la salvación no es la seguridad de las promesas de Dios que son verdad, sino es la seguridad de que son nuestras. No es de que solo lo sepamos, o sea, muchas veces solo tenemos conocimiento de las promesas de Dios, pero tener la certeza de que somos salvos es que esas promesas las abrazamos en nuestro corazón y las creemos. La seguridad de la salvación, como les decía, tiene que ser algo que tenemos que entender y estar cimentados en ellos. Esta enseñanza quiero dividirla en cuatro partes y estas cuatro partes van a ser preguntas. Y al final de esta enseñanza quiero que entre todos demos una respuesta. La primera sería, ¿la seguridad de la salvación es posible? La segunda sería, ¿la seguridad es infalible, o sea, que no cambia? La tercera es, ¿la seguridad es alcanzable? Y la cuarta, ¿la seguridad podría ser variable? Y bueno, comencemos en Primera de Juan, capítulo 5 versículo 13. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Ok. Ahí en el subtítulo es Primera de Juan 5:13. En el subtítulo de esta parte dice el conocimiento de la vida eterna. Y dice, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nosotros como iglesia creemos en el Hijo de Dios, hermanos. Vamos a la segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 10.
Si alguien me podía ayudar a leerlo. Ok. En la declaración de fe, que es lo que estamos teniendo como fundamento en estas enseñanzas, dice lo siguiente: aunque los creyentes que son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y de que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose en andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca se avergonzará. En esta parte podemos ver a dos tipos de personas. La primera, por una parte, tenemos a una persona que se cree a sí mismo que él es salvo. Y por otro lado, vemos a una persona que está verdaderamente convencida de que es santo, de que es, perdón, que es salvo. Y que la primera persona presume hallarse en el favor de Dios, pero no lo están porque ellos no pueden tener la seguridad de la salvación. Y como les decía, por otro lado, el que es verdaderamente salvo, cree en el Señor Jesús y lo ama con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él. Puede que en esta vida puede estar en esta vida absolutamente seguro de hallarse en el estado de gracia y puede regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca la avergonzará. Miremos un poco de cómo es que nos habla, incluso la Biblia nos habla de la primera persona. Si me pueden acompañar a Mateo 7:21, por favor. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo nos habla acerca de la primera persona, que podría decir Señor, Señor, pero no es salvo, porque no lo está creyendo en su corazón. Estas personas, cuando se presenten delante del Señor, hasta les podría decir: yo no sé quién eres. Qué feo sería, ¿verdad, hermanos? Llegar delante de Dios creyendo que somos salvos y ponernos delante de Dios y Él nos diga: yo no sé quién eres, apártate de mí. Y yo creo que ese sería el mayor fracaso de nuestras vidas, hermanos. En esta vida podríamos pasar fracasos, pero estar delante de Dios y que Él nos diga: yo no sé quién eres, híjole. ¿Me pueden acompañar a Mateo 13, versículo 20 al 21? Si alguien me lo puede ayudar a leer. El 21 también. Ok. Aquí, como el hermano Poncho bien sabrá, a veces sembrar en pedregales probablemente pueda crecer hierba, ¿verdad? Pero si no tiene raíces, pues se va a morir. Entonces, esto nos habla este versículo acerca de también los hermanos que dicen ser eh, salvos, pero si su creencia está sembrada en pedregales, pues tarde que temprano se va a ir. Y esto lo podemos ver mucho en las iglesias, hermanos. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto a hermanos que de un momento llegan a la iglesia y entran con todo y uno dice: ah, caray, o sea, y este hermano ora, este hermano lee la Biblia, pero hay veces que ellos fundamentan buscando algo. O sea, somos muy dados nosotros como humanos a creer que Dios es alguien. Alguna vez escuché que un pastor decía: yo estoy aquí o sea, yo soy cristiano porque me conviene. Y yo le decía: pues, ¿cómo que te conviene? O sea, pues si no es un negocio, o sea, no es como de que, o sea, entonces, hemos visto muchos hermanos que son así, hermanos, que están durante un tiempo y de pronto se van, porque pues de acuerdo, o sea, su necesidad de Dios la fundamentan en una emoción, o la fundamentan en que necesitan ser sanados y al final no permanece. Y qué triste es ver a veces a personas así, que solo consiguen porque Dios en su infinita misericordia, algunos hasta los sana de enfermedades mortales, incluso
vemos casos, ¿no? Que, no, pues es que ya está, o sea, ya me había dicho el doctor que pues, yo, ya. Y cómo es que se nos olvida, hermano, o sea, no somos agradecidos con Dios, o sea, eso es algo fugaz que pasa en nuestras vidas. Creemos que Dios nos ha salvado, pero pues no permanecemos y no queremos agradarlos a Dios. Vamos a Gálatas capítulo 6 versículo 3 y dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Me voy a saltar al versículo 7. Dice, no nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Este versículo nos habla acerca de la segunda persona que veíamos en el párrafo anterior. Es de la persona que presume ser, perdón, esa es la toda parte, es de la segunda persona, que presumen ser salvos, pero realmente no han sido regenerados. Con respecto a la segunda persona, menciona el pasaje que muchos piensan que tal seguridad de la salvación es peligrosa porque termina en libertinaje. El pastor Sugel Michelén habla acerca de esto, que la doctrina de la salvación muchas veces la entendemos, o muchos cristianos la entienden, como una licencia para poder pecar. O sea, que estamos afirmados, que creemos que podemos ser salvos y que pueden andar por ahí pecando y que no va a pasar nada. Pero esto no es así, hermanos. La doctrina nos debe ayudar a esforzarnos con un temor a no fallarle a Dios, aunque muchas de las iglesias también enseñan que como ya somos salvos, pues podemos tener una vida. Incluso hay ahorita vamos a hablar acerca de una, bueno, una secta, yo diría que es, bueno, más bien es una secta que habla acerca de eso, y se hizo muy popular, incluso estuve viendo que del año 2000 al 2017 iba en un auge muy alto, tenía muchos creyentes, pero ahorita lo vamos a ver, pero bueno, algo de esto quiero hablar. Vamos a Romanos 8:16, por favor. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Me gustó en la versión NBI que decía, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y podríamos decir que en el tema de la seguridad de la salvación podría haber algunas variantes. Como lo veíamos hace un rato, los salvos que no tienen la seguridad de ser salvo, hay cristianos que sobre todo en la línea pentecostal que podrían ser salvos, pero no son verdaderamente, que son verdaderamente cristianos que aman a Dios, pero que no están seguros de su salvación, porque ese tema no se les predica. En muchas iglesias pentecostales, sobre todo, pues enfatizan mucho en el evangelio, en el maldito evangelio de la prosperidad, y dejan a un lado el tema de la salvación. Podría haber gente que podría ser salva en esas iglesias, pero como no se les habla y no tienen la seguridad, pues simplemente se pierden en el camino. Enfatizan mucho en los diezmos, dejando a un lado que puedan tener una seguridad de la salvación. También podemos ver en estas variantes a los que no son salvos y tienen la falsa seguridad de ser salvos. Ese es otro extremo, hermanos, en que podamos decir, no, pues yo sí soy salvo. O sea, yo estoy seguro que soy salvo, pero realmente no lo seamos. Entonces, ahí están dos extremos bien marcados, hermanos. Y un ejemplo de esto es la secta que les hablaba, que se llama Creciendo en Gracia. Estudié un poquito acerca de lo que ellos creen o creían, porque les digo, ya hace unos años murió su líder y como que se fue hacia abajo. Entonces, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, creencia, su líder afirmó ser el Jesucristo hombre y el cumplimiento de las profecías bíblicas. El fin del pecado. Creían que por la gracia de Dios el pecado fue borrado. Imagínense, hermanos. Por lo tanto, no existían reglas morales ni mandamientos que cumplir, o sea, vivir una vida como Dios les da. El sello 666. Los miembros solían tatuarse el número 666 en el cuerpo, creían que este número representaba prosperidad y el nuevo gobierno celestial, contrario al significado tradicional del cristiano. Imagínense, hermano, cada vez que leía yo más de ellos, decía, su mech, ¿cómo es que la gente creía en todo esto? O sea, yo creo que no, no, o sea, no entiendo, la verdad, no entiendo cómo pueden llegar.
Otra secta que ahorita se ha hecho muy popular es la iglesia de los homosexuales, hermanos. Hace poco se hizo muy viral del pastor, que incluso el pastor nos lo comentó, del pastor que presentó a su esposo y se casaron, o sea, no solo lo presentó a la iglesia, o sea, de que pronto llegó, "Mire, les presento a mi esposo y que se casan". Imagínense, hermanos, o sea, esa es una iglesia que se podría decir que son salvos, pero no son salvos, hermanos. Vamos a Romanos 5, 1, 2, por favor. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios estamos firmes, hermanos, en esa gloria de Dios. Ahora vamos a Hebreos 6, capítulo 17 al 19. Y dice 6, Hebreos 6, del versículo 17 al 19. Y dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asistirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor y que creemos que son para nosotros los creyentes. Esta certeza no es un mero conocimiento conjetual y probable, basado en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible, o sea, que no cambia, y fe basada en la sangre y en la justicia de Cristo revelada en el Evangelio. Y también es la evidencia interna vir- de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas, y el testimonio del Espíritu de adopción testificado con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. La palabra infalible, en el párrafo anterior que leímos, se repite muchas veces y significa que no es engañosa. O sea, que Dios no nos engaña, o sea, que Dios nos afirma en Él, que somos, que es incapaz de errar, que es cierta y que no falla. Por lo tanto, no es una probabilidad, ni siquiera es una probabilidad alta que sea un deseo, o de un ideal. Es una certeza que tenemos de la salvación, porque las promesas del Señor son infalibles. Siempre se cumplen. Así nuestra seguridad de salvación debe estar está basada en un hecho verdadero y histórico. A muchos nos hubiera gustado vivir en la época cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, o en el Antiguo Testamento cuando mismo Dios podía ser oído audiblemente. Pero creo que también estamos en una época que le llamamos la época de gracia, porque ya tenemos la palabra de Dios, ya tenemos la revelación de la Biblia, bueno, que es nuestra responsabilidad estudiar la verdad. Hubo una canción que hace poco se hizo muy popular, que se llamaba, ya ni me acuerdo, pero decía algo así como de que abriste el mar sobre el desierto, creo en ti, dice, lo harás otra vez, ¿verdad? Se llama, lo harás otra vez. Y habla acerca de algunas señales que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Jesús mismo hizo. Pero, pues, ¿con qué propósito los haría nuevamente Dios, hermanos? O sea, hay veces que cantamos canciones cristianas, pero realmente no entendemos el significado. O sea, ¿para qué Dios volvería a hacer lo mismo? En algún momento también escuché a alguna persona que decía, ¿y qué hubiera pasado si Eva no hubiera incitado a Adán que pecara? Y pues, no hubiera pasado nada o sea, diferente, o sea, de todo se tenía que cumplir porque era el plan de Dios. Y no nos podemos romper la cabeza en decir, pues, o sea, ¿qué hubiera pasado si el pueblo de Dios no hubiera salido de Egipto? O sea, como para qué perder el tiempo en eso, hermanos, si podemos vivir con una vida que le agrada al Señor. Eh, Quiero hablarles acerca de las bases de la seguridad de salvación. Cuando se construye una casa, el pastor me entenderá, se construye a base de cimientos fuertes y de cimientos estratégicos. Es decir, por ejemplo, una columna
otra columna, y las columnas son las que cargan ya sea un edificio o una casa. Si por ejemplo esta la quitáramos y dijéramos es que nos estorba porque la hermana Malis no ve, pues ¿qué pasaría, verdad? Se nos cae el techo. Entonces quiero hablarles acerca de algunas bases que, que nos podrían ayudar a tener la seguridad de nuestra salvación. Eh, la primera sería la sangre y la justicia de Cristo revelada en el Evangelio. Esta columna que sustenta nuestra seguridad de ser salvos, que Cristo murió, que por la muerte de Cristo hemos sido declarados justos ante el Padre, y esto es glorioso. Las promesas que son gratuitas y misericordiosas, reveladas en el Evangelio, son el pilar fundamental de nuestra seguridad de salvación, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Las evidencias dadas por Dios al creyente. Esto es lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, pues Él ha producido en nosotros fe y arrepentimiento. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a familias, hermanos, que quisiéramos que conocieran de Dios y que se arrepintieran? Te darían ganas de agarrarlos y ¿verdad? Pero hermanos, eso es algo que ellos tienen que tener un anhelo en su corazón. Otra base es el testimonio del espíritu de adopción testificado con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, como una señal imborrable, de que pertenecemos a Dios y de que somos sus hijos, como leemos en Romanos 8:16. Si me quieren acompañar, y dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como les decía hace un momento, estos son los principales pilares de nuestra salvación, hermanos. Vamos a 1 Corintios 4, el versículo 7, por favor. Y dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Este pasaje lo vimos la semana pasada, hermanos. Y el pastor nos decía, no nos podemos jactar de ser santos porque nosotros no hicimos nada. Simplemente es por la gracia de Dios. Porque Él lo ha querido así y Él nos lo ha dado. La seguridad de la salvación no produce en nosotros presunción, porque también podemos caer en ese extremo, hermanos, de que creemos que somos salvos y nos sentimos aquí, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, podemos ver muchos casos, por ejemplo, de los famosos apóstoles, que no los dejan ni siquiera pisar el piso, le ponen su alfombra, les ponen la silla más cómoda, y porque ellos dicen ser salvos, ¿verdad? Y pues uno dice, no, pues sí, o sea, pues, cuando uno cree en eso, pues, dices, pues sí, él es el manda más, pero no, hermanos, o sea, Jesucristo, ¿cómo vino al mundo? Vino humilde y fue humillado. ¿Y cómo es que nosotros no queremos ni siquiera sufrir tantito? Que no queremos ni siquiera que pasemos una gripita. La seguridad de la salvación, como le decía, no debe producir en nosotros presunción ni orgullo de haber encontrado la verdad absoluta. No podemos decir, no, es que yo voy a la iglesia bíblica de Tlalmanalco y ya soy salvo. Nada, hermanos, no debe de producir en nosotros ese efecto. Eh, la seguridad de la salvación produce un profundo sentido de humildad porque somos conscientes de que no la merecemos, hermanos. Es simplemente porque Dios así lo ha querido y porque ha sido de la gracia de Dios que intervino en nuestro corazón para comprender la realidad del Evangelio. Como hace rato que decíamos, la tercera pregunta es, ¿la seguridad es alcanzable? Vamos a ver, permítame. Vamos a 1 Corintios 2:12, por favor. Y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Yo en mi trabajo, como ustedes saben, yo estoy en el área comercial y pues muchas de las veces me toca hacer negocios, ¿verdad? Entonces, en los negocios, se culmina cuando hacemos un intercambio, es decir, que yo les vendo un producto y ellos me pagan monetariamente. Algo así pasa con nuestra vida del creyente. Nosotros tenemos la certeza de que Dios va a venir y que va a volver por su iglesia, por su pueblo, y esto ha puesto Dios, tanto que Él no cambiará de opinión. En los negocios se pueden corromper, porque pues también hay situaciones ahí de corrupción, ¿verdad? Pero en Dios estamos seguros. En Él nos ha dado su espíritu como garantía de que estamos en Él.
Vamos a Romanos 15:13, por favor. 15:13. Y dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz de creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, por tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar muchas dificultades antes de ser partícipe de esta seguridad. Sin embargo, gracias a Dios por ese sin embargo, siendo capacitados por el Espíritu para conocer las cosas que les son dadas gratuitamente por Dios, pueden alcanzarla, sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios, y es por eso y por eso es el deber de cada uno ser diligentes para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y el gozo del Espíritu Santo, el amor y la gratitud de Dios, en la fuerza y la alegría de los deberes de la obediencia, porque son los frutos propios de esta seguridad. Así que así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Como les decía hace un rato, la seguridad de la salvación no nos puede llevar al libertinaje, o sea, de decir yo soy salvo y ya puedo hacer lo que yo quiera. Y como dice este párrafo, básicamente lo que nos quiere dar a entender es que hay una batalla siempre en nuestro corazón, en saber que esa salvación es para nosotros y a lo mejor la podemos perder, pero eso no puede pasar. Quiero hacerles algunas preguntas para reflexionar. ¿Es difícil alcanzar la seguridad de la salvación? Normalmente sí, yo creo, ¿no? Porque muchos de nosotros no tenemos conciencia de esto, porque es ir contra de este mundo corrompido que dice necesitar de Dios, pero viven una vida que se aparta de Dios. Así como nos enseña la Biblia acerca del publicano. ¿Se acuerdan de la parábola del publicano? ¿O quieren que vayamos a leerla para que nos refresque? Vamos a Lucas 18, mejor, para que nos acordemos todos, porque yo también me acordé hasta que empecé a estudiar esto. 18 del versículo 9 al 14. Y si alguien me podía ayudar a leerlo. Aquí nuevamente vemos a las dos personas que hablábamos en un inicio. A uno presuncioso que decía yo oro, yo diezmo, yo no soy como aquellos, pero simplemente tenía buenos hábitos. Y muchas veces nosotros como cristianos somos así. Le podemos decir yo no tomo, yo no fumo, yo no le pego a mi esposa, yo no hago esto, yo no hago aquello. Pero simplemente tenemos buenos hábitos, pero no tenemos certeza de que somos salvos. Y como nos habla en la segunda parte, el publicano simplemente con una oración corta, no tuvo que decir mucho, no tuvo que ver una predicación del pastor en YouTube, simplemente una oración y su necesidad de querer agradar a Dios. Y humillado, hermanos, o sea, porque aquí nos dice, o sea, imaginémoslo cómo estaba él, o sea, prácticamente tirado y diciéndole, no, no tengo nada, yo soy un vil pecador, le decía, ¿verdad? Y fue justificado por Cristo. Pero hay una batalla en nuestra corazón porque sabemos quiénes somos conscientes de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, de nuestro inmerecimiento del disfrute de la salvación, pero esto hace que nos sintamos absolutamente dignos de recibir la gracia del Señor, porque ninguno de nosotros la merecemos. ¿Se puede alcanzar la seguridad por un sueño? Alguna vez vi que algún pastor dijo eso, que él había soñado que era salvo y que ya estaba con Dios. ¿Ustedes creen que pueda ser posible eso? Porque como hemos visto, todo esto tiene que verse con hechos, con una vida que agrada a Dios. Y aparte, hay un factor que tenemos que tener muy claro en nuestra mente, es que tenemos que ser nacidos de nuevo. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, todo lo que hacemos aquí es en vano, hermanos. Entonces, la seguridad no se recibe por un sueño, ¿verdad? Que probablemente sí, o sea, porque Dios puede usar lo que Él quiera,
sea, Dios puede hacer lo que Él quiera en el momento que Él quiera, pero eh, como lo veíamos, esto tiene que ser palpable, ¿verdad? Tiene que ser visible en nuestras vidas. ¿Se recibe seguridad por otros medios sobrenaturales? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Como les decía hace un rato, hay muchas personas que los invitaron, creo que por ejemplo la hermana Rosa, creo que ella fue sanada en una noche de oración, creo, ¿no? En San Lorenzo, creo, no, en San Juan, en ahí cuando se hacían y pues bueno, ella está aquí, ella sabrá si es realmente salva o no, ¿verdad? Pero Dios puede usarlos, hermanos, o sea, puede usar eventos sobrenaturales para mostrarnos su misericordia también. La oración, el escuchar la predicación, la obediencia a la palabra, el culto colectivo, esto que hacemos nosotros, la comunión cristiana, como hemos estado viendo los domingos anteriores de cómo ser iglesia, el autoexamen que nos hace hacernos delante del Señor, el bautismo, la cena del Señor, estos son medios de gracia en los cuales el Señor afirma en nuestro corazón que somos sus hijos. Entonces, todo lo que hacemos aquí, hermano, no es en vano. Hay personas que cuestionan su salvación porque no se ven capaces de tomar la cena del Señor y eso los lleva a buscar una inseguridad de la salvación y esto es un medio de gracia. ¿Cuáles son los beneficios que trae el creyente a la seguridad de salvación? Podríamos aquí pasar toda la noche nombrando los beneficios que podríamos tener como hijos de Dios, pero quiero nombrar solo algunos. La paz y el gozo. La paz de saber que hemos sido reconciliados con Dios, que ya no somos enemigos de Dios. El amor y la gratitud de Dios, si estamos seguros de la seguridad de salvación, produce una profunda gratitud a Dios. Obedecemos al Señor porque eh, en actitud de gratitud queremos serle fiel y y eso refuerza el ánimo para continuar con una batalla día a día que produce consuelo, santidad y sobre todo produce gloria a Dios, porque todo lo que nos pasa primeramente es para gloria de Dios. La seguridad es variable. ¿Ustedes qué opinan, hermano? O sea que una vez sí y a veces no. La seguridad de la salvación en algunos creyentes puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida en diversas maneras, pero es por nosotros, por nuestra diligencia en no conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por una tentación repentina o fuerte, por retirarles a Dios la luz de su, por retirarles Dios la luz de su rostro, permaneciendo aún a los que temen y caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca deben nunca quedan destruidos de la simiente de Dios y de la vida de fe que el amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser removida con el tiempo, por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Esto nos afirma que la seguridad de salvación a veces puede ser disminuida, o sea, no la podemos perder, pero sí nos puede, por situaciones de la vida, podría ser que nos pueda, o sea, en nosotros no la perdemos, pero en nosotros puede causar decir, pues sí soy salvo, no soy salvo. Por situaciones de la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, podría caer una enfermedad. Hace algún tiempo Marco decía, o sea, nosotros no sabemos si en estos momentos se esté desarrollando en nosotros a lo mejor una enfermedad mortal, ¿verdad? No sabemos. O sea, ahorita lo que estamos viviendo, podemos decir, yo soy sano, pero no sabemos si en 3 meses podamos decir las mismas palabras. Y a veces esas situaciones podrían decir en nosotros, entonces, ¿qué pasó? O sea, si yo era salvo, si yo creía en Dios. Y como les digo, no es que la perdamos, hermanos, simplemente nuestra vida misma nos ha hecho dudar. Pero nosotros tenemos que permanecer fieles, hermanos. Como les decía hace rato, la negligencia nos puede llegar a que podamos dudar en nosotros, no de Dios, la seguridad de la salvación. Y yo creo que un caso bien visible somos nosotros como hombres. En muchas iglesias los hombres brillamos por nuestra ausencia, porque vemos a muchas mujeres que vienen hoy a la iglesia y sus maridos, nosotros como hombres, ¿qué estamos haciendo por nuestras familias, hermanos? Y a mí la verdad es que es algo que sí me duele mucho porque nosotros como hombres somos los líderes de nuestras casas. Y si los líderes no están aquí, cómo es que la familia, a dónde va? Muchas veces le dejamos esa responsabilidad a las mujeres y esa responsabilidad no es de ellas, hermanos. Muchas veces las mujeres nos levantan en las mañanas y nos dicen, vámonos, párate, vámonos a la iglesia.
cuando nosotros deberíamos ser los que primero nos levantamos y decimos, familia, nos tenemos que ir a la iglesia. O que en las tardes sacamos nuestra Biblia y decimos, vamos a estudiar de Dios el día de hoy. Esa responsabilidad no es de las mujeres, hermanos. Y como les decía hace rato, nosotros como hombres somos más palpables en eso, ¿verdad? Porque muchas veces la pereza que hay en en nuestras vidas, que decimos, es que ya trabajé toda la semana y el domingo es el único día que descanso, entonces pues no voy a la iglesia. Y créame que no, hermanos, eso no debe ser así. Vamos a Primera de Pedro 1, versículo 5 al 11. Si alguien lo puede ayudar a leer, por favor. Sí, sí, del 5 al 11. Amén. Sí, amén. Un pecado especialmente grave a veces nos cuestiona si soy salvo, porque he caído en esta situación. Una situación repentina puede interrumpir esa seguridad. A veces uno piensa que se ha superado alguna situación pecaminosa del pasado y cuando volvemos a caer, podemos decir si soy realmente salvo. En el Salmo 37 dice, porque tú Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. David celebra y agradece en este versículo, ¿verdad? Por un parte, por haberlo rescatado de una aflicción grave, tal vez fue alguna enfermedad o incluso la muerte. En el versículo 7, así como también nos enseña una profunda reflexión sobre cómo es la seguridad y la paz que proviene de los logros y de los bienes materiales, sino de la gracia constante de Dios. Por retirarle la luz de su rostro, esto sucedió en el pueblo de Israel. Y esto también puede suceder con muchos creyentes y con muchas iglesias que probablemente con una forma de reprensión comienzan a andar en tinieblas por la obstrucción, por la falta de consideración de la palabra como norma de vida. Vamos a Isaías 50:10, hermanos. Y dice, ¿quién hay entre nosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su rostro. Y quiero ir terminando, hermanos. Tenemos que vivir una vida que agrade a Dios con la seguridad de la salvación. Nos debe ayudar a buscar la santidad, no la presunción, porque no somos nada sin la gracia de Dios. En el mundo vive apartado de Dios, nos enseña, pero vive apartado de lo que Dios nos enseña, pero nosotros tenemos una esperanza que es en Dios. Y por último, en el último versículo que quiero hablar es Primera de Juan 3:9. Y dice, todo aquel que es nacido de nuevo y no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y como les decía hace un rato, hermanos, la, la principal evidencia de que somos
de que tenemos salvaciones, que hemos nacido de nuevo, hermano. Entonces yo quiero animarlos, hermanos, a que estemos afirmados en que somos salvos, pero con una conciencia de que con lo que ahorita todo lo que estuvimos platicando, de que somos salvos, tenemos que tener los fundamentos sólidos, hermanos. No podemos andar por ahí por la vida con una licencia de decir es que yo ya soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera. Tenemos que vivir una vida que tema a Dios, un temor que sea servil también, porque tenemos que estar como en comunión como iglesia, no podemos apartarnos. Hace poco Marco ponía una imagen en su perfil de Facebook de que creo que decía no puede ser iglesia lejos de la iglesia, en contexto, ¿no? Entonces, no podemos decir, hermanos, pertenecemos a la iglesia bíblica de Tlalmanalco, pero yo no voy. Entonces, bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia la vemos a diario, Dios. Porque tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra, oh Dios, y que queremos, Señor, ser realmente conscientes, Señor, de lo que significa nuestra salvación, Señor. No queremos andar por ahí, Señor, siendo ingratos, oh Dios, y no agradar, Señor. Queremos, oh Dios, tener un corazón arrepentido, Señor, un corazón humillado, Señor, un corazón que te quiera agradar. Te doy muchas gracias, Señor, por mis hermanos que están el día de hoy aquí, oh Dios. Te pido, Señor, que vengas a sus vidas, oh Dios, y que reafirme, Señor, la seguridad de su salvación, Señor. Y si tienen algo que cambiar, lo cambien, oh Dios, pero que solo sea la gloria a ti, oh Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.